Escritura, este precioso pasaje de la Biblia que encontramos en el libro de Génesis. Búscalo, el libro de Génesis, y aquí vamos a meditar unos minutos la palabra del Señor en el capítulo 7. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis capítulo 7. Gloria a Dios. Vamos a leer versículo 4. Yo creo que dije bien, ¿verdad? Génesis capítulo 7, versículo 4. La palabra dice de esta manera. Vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice así: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Entramos inmediatamente a la bendita y poderosa palabra de Dios. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Para salvación o para condenación? Para salvación. Dios jamás hizo al hombre para que el hombre llegue a sufrir por toda la eternidad. Nosotros sabemos también en estos tiempos que existe el infierno. ¿Cuántos de aquí realmente tienen esa seguridad que el infierno es real? La Biblia lo dice, que el infierno es real. No es algo que alguien se lo inventó y saber dónde lo sacó, hablar de un infierno. Pero ahora, ¿será que el infierno existe para los seres humanos? ¿Qué dicen ustedes? No. La Biblia claramente lo dice, que el infierno fue creado para el diablo y sus demonios. O sea que el infierno de ninguna manera fue creada para el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es una creación de Dios. Pero ahora bien, vemos aquí este pasaje de la palabra habla acerca del tiempo del diluvio. Aquí podamos ver la palabra de Dios cuando dice, es una profecía bíblica la que vemos aquí. Dice, lo que hemos leído, dice: porque pasando aún 7 días yo haré llover sobre la tierra. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Y aquí viene la siguiente palabra, dice: y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Quién hablaba aquí? Dios. Porque aquí dice: y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Usted sabe que el quien hizo nuestra vida es Dios y nadie más. Ahora, si vemos esto, ¿por qué razón Dios hizo al hombre? Dios hizo al ser humano. Y luego aquí dice la palabra que Él va a enviar un diluvio 40 días y 40 noches. ¿Con qué propósito? Para acabar, para terminar a todo ser viviente. Y claramente lo dice Él: raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Cuál será la razón? Si vemos en la palabra, si vamos a citar otros versículos, la Biblia claramente lo dice, que Dios no nos ha creado para condenación, sino que para salvación. Entonces, ahora, ¿por qué razón? Vemos aquí Dios dice:
Raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Dónde está el problema? Aquí dicen ustedes, ¿el problema está en Dios o el problema está en los seres humanos? El problema está en los seres humanos. Ahora, ¿cuál fue el problema de la gente antes del diluvio, dicen ustedes? ¿Cuál fue el problema de todos estos seres vivientes antes del diluvio? ¿Cuál fue el problema para que Dios decidió de raerlos sobre la faz de la tierra? Porque hay un problema ahí. ¿Qué piensan ustedes? ¿O cuál es la respuesta suya? ¿Por qué razón Dios tomó esa decisión de acabar con los seres humanos? ¿Cuál fue el problema que hubo en ellos, en esa generación antes del diluvio? Yo le digo que no fue por ignorancia. Ellos no fue por ignorancia de que perecieron. ¿Por qué causa se enojó Dios con ellos? Aquí podamos ver en la palabra del Señor. Si vamos a otro pasaje de la Biblia, eso todos lo sabemos. Estoy seguro que hasta los niños saben cuánto tiempo fueron advertidos esa gente acerca de un diluvio. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de gracia tuvieron ellos? 120 años. Son 120 años, es el tiempo de gracia. O sea que Dios no... ¿Por qué razón vino ese diluvio? ¿Por qué Dios tomó esa decisión de enviar un diluvio sobre los seres humanos para terminar con todos ellos? Es por causa de la maldad, hermano. Por causa de la desobediencia. Pero Dios, que es tan grande en misericordia, todos lo sabemos que Dios es amor. ¿Cuántos lo saben que Dios es amor? Todos lo sabemos. Y aquí podamos ver reflejando en la palabra de Dios que Dios es grande en su amor. Porque la Biblia dice que ya esa gente ya solo pensaba en hacer el mal. Ya solo ellos pensando de día y de noche hacer el mal. Y en otras palabras, ellos eran ya personas violentas. Entre ellos ya no se respetaban. Entre ellos ya se acabó el amor al prójimo. Ya nadie quien se sentía compasión sobre el uno al otro. O sea que la violencia había crecido de una manera tan terrible. Pero vemos el gran amor de Dios. Antes de tomar la decisión de raerlos sobre la faz de la tierra, dio 120 años de oportunidad para que esa generación se arrepintiera. Pero el problema, que ellos no lo aprovecharon el tiempo para arrepentirse. No lo aprovecharon. Un tiempo tan especial que tuvieron. Ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, porque escucharon. Por eso digo de que ellos perecieron no por ignorancia. O sea que ellos no eran ignorantes de que de repente llegó algo sin saber. No, sino que fueron advertidos 120 años. Y de estos 120 años hubo otros días más. ¿Cuántos días? Está en el versículo que hemos leído. Dice: porque pasando a unos 7, o sea, cuando ya cumplió los 120 años, y mientras que Noé recibió esa orden, bueno, no haré llover ahorita inmediatamente, sino que vas a tener 7 días aún todavía para que Noé entrara en el arca y para cumplir todo que Dios lo mandaba. O sea que mientras que llegó ese tiempo, pasó ya los 120 años y la gente no hicieron caso. Pero se cumplió estos días. Hubo estos 7 días aún todavía
Y ellos se dieron cuenta de que Noé estaba tomando esto seriamente. Ya estaba arreglando, preparándose. Y todos lo sabemos que los que entraron en el arca son animales. ¿Cuántos lo saben? Animales. Estoy seguro que esa gente empezaron a ver entrando los animales, pero en vez de que la gente dijeran: eso está serio lo que está haciendo ese hombre, eso sí, es verdad, mientras que si él está actuando de esta manera, o sea que hay algo terrible que está por venir. Pero en vez de que ellos se preguntaran eso, ¿qué cree que hicieron? Se burlaron, rechazaban todo lo que ese hombre hacía, hablando de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que mientras que ese hombre llamado Noé preparaba el arca, no solo lo estaba preparando, sino que él estaba anunciando de que iba a venir, ¿qué cosa? Un diluvio. Pero la gente nada. Ahora aquí notamos cuál fue el problema: que ellos perecieron. El problema más terrible de esa gente fue la terquedad. Y cuando hablamos de terquedad, o sea que eran gente necios. Y no solamente fueron necios, sino que la Biblia nos dice claramente que ellos fueron, o sea que fueron una generación que perecieron por causa de ese juicio divino del Señor que vino sobre ellos por medio de un diluvio. Tuvieron la oportunidad de salvarse, pero no lo aprovecharon. Tuvieron ese tiempo de gracia, unos días de ganancia de los tiempos que Dios había dado. Tuvieron otros días todavía, pero ellos no lo aprovecharon. Aquí entonces lo notamos. El problema de ellos fue la terquedad, fue por necio, fue por la ambición, fue por la avaricia, que ellos perecieron. Fue por la avaricia, porque lo dice la palabra. Mientras que había una noticia de que viene un diluvio, ellos continuaron su rutina de todos los días: trabajar, en fiesta, en vender, en sembrar, en construir y en rechazar la palabra del Señor. Eso es lo que hicieron ellos. Por eso hablamos de avaricia. ¿Cuál es la avaricia que ellos vivieron? Tengo eso, pero quiero más. Estoy ganando eso en el día, pero no estoy de acuerdo. Quiero ganar un poquito más. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que gana día a día? Nadie, ¿verdad, hermano? ¿Estaría de acuerdo usted con ganar 100 quetzalitos al día? Usted dice: gracias, Señor, por estos 100 quetzalitos que gané el día. ¿Cuántos están satisfechos? No están contentos. El amén por ahí, ¿verdad, hermano? Si usted ganara sus 150 quetzales de pura ganancia de sus ventas, su negocio, ¿estaría tranquilo? ¿Satisfecho? Un ejemplo: si usted ayer vendió y usted notó que por la tarde parece que vendí más en la tarde que en la mañana, ¿qué hace cuando la gente ya entra en la avaricia? Cuando ya es una persona, se llenó de ambición, dice: y mañana hay culto y a esas horas hay más venta, ¿qué voy a hacer? Ya la gente se pone algo como que si ya poco a poco la gente van mostrando: cabal, tengo necesidad, y si voy a ir al culto voy a perder mis 150 solo por la tarde para vender. Mejor, ¿para qué? En vez de ir al culto, mejor, así como decía una persona aquel día, por ir ¿qué día fue eso? Creo que el día jueves, la semana pasada, creo yo. Alguien me decía: ¿por ir al culto me pasa algo? No, gracias. Solo por ir a la iglesia me va a pasar algo. En otras palabras dijo: ni tonto.
Solo por ir a la iglesia. En otras palabras, ¿qué significa lo que digo? Solo por ir a buscar de Dios me va a pasar algo que me va a ayudar. No, gracias. Prefiero quedarme en casa. ¿Que me va a pasar algo? ¿Qué me va a ayudar? Mis hermanos no me van a ayudar. Es cierto, tus hermanos pueda que no van a llegar a enterarse si te pasa algo, pero usted debe de recordarse que tienes un Dios poderoso que te cuida de día y de noche. ¿Cuántos lo saben y cuántos están seguros? Y puede ser, tomando de esto, hay gente que hablan de esta manera: por ir a la iglesia yo voy a perder mis ganancias, voy a perder mis ingresos solo para ir a la iglesia. Hay gente que dice: no, muchas gracias. Voy a perder a unos par de clientes solo por ir a la iglesia. ¿Qué es lo que hay ahí? Eso es lo que nos da a conocer. Ahí hay ambición, ahí hay avaricia. Queremos más. A veces la gente actúa, mi amado hermano, como que si tuvieran una necesidad grandísima que no pueden resolver. Pero quiero decirle, ya donde están luchando la gente, ya no es por necesidad, sino que la gente quieren tener hasta de sobra, mi amado hermano. Quieren tener riqueza, quieren tener lujos. Por esta razón hasta dejan a Dios por un lado. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Dios? Mientras tanto, es exactamente lo que pasó aquí. En esta generación fue la avaricia, fue la ambición, fue la terquedad. La terquedad o el necio corazón les hizo a endurecerse. Mi amado hermano, escuchaba una advertencia que era serio de parte de Dios, pero ellos ni en cuenta. Ellos actuaron como que si fuera el hombre inventando un montón de cosas de hacer por pura locura. Pero quiero decirle que no. Había una terrible situación que se estaba aproximando sobre ellos, pero ellos actuaron como que si eso nunca va a suceder. Ahora bien, así como esa generación, no fueron ignorantes. Y si ellos perecieron, no por ignorancia, no, todos lo sabemos y he dicho la palabra, sino que fue por terquedad. Ahora, ¿qué significa? Es igual que nosotros. ¿Cuánto tiempo se ha hablado de una venida, de un arrebatamiento? Solo los años que usted ha estado viviendo. ¿Desde qué edad tenía usted cuando escuchó un mensaje que Cristo pronto viene? Haga memoria. ¿Cuántos años? ¿Cuál fue la primera vez que escuchó usted un mensaje? Cristo pronto viene. ¿Habrá alguien que pueda decir cuántos años ha escuchado? Cuando tenía 6 años y ahora ya tenía 70, o ya tiene 70. ¿Cuántos años? No, es una broma, la hermana tiene 70 años. O sea que ya va varios años que la hermana ha escuchado este mensaje. ¿Y usted? Los demás, ¿cuántos años ya lleva de escuchar un mensaje? Cristo pronto viene. Y ahora bien, y no es hasta ahí se comenzó este mensaje, sino que ya ahora el tiempo de gracia que ha tenido esta generación ya va por los 2026 años que se ha estado escuchando. ¿Qué cosa? Que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay perdón. Porque desde ahí, mi amado hermano, desde el tiempo de Jesús, cuando anduvo Jesús aquí, ¿por qué vino Él? Porque desde ahí comenzó los últimos días. De que ya estamos en los últimos tiempos, de que los seres vivientes sobre este mundo van a enfrentar algo tan terrible si no nos vamos a arrepentir, si no nos vamos a acercar a nuestro Dios.
vamos a perecer. Pero Cristo vino a dar su vida por nosotros, para salvarnos de todo pecado, para darnos el perdón de nuestros pecados, para que podamos ser rescatados de lo que ha de venir. La Biblia dice que hoy lo que está esperando el mundo, ya cuando la iglesia va a ser arrebatada, después va a haber unos 7 años de tribulación, y va a pasar un sinfín de cosas todavía. Pero el final, la Biblia dice que va a ser idéntico a lo que sufrió Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que va a caer en el cielo? Fuego. ¿Y cuántos se quieren quedar ahí experimentando eso? Nadie quiere. O sea que nosotros, al igual, mi amado hermano, nosotros no somos ignorantes hoy en día a lo que ha de venir. Nosotros no somos ignorantes el tiempo que estamos viviendo. Todos lo sabemos, estamos en los últimos tiempos. Todos lo sabemos que habrá un arrebatamiento. Y vemos en la palabra del Señor, y el mismo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, habló de que antes que va a llegar ese día, de que Él va a levantar su iglesia, la gente van a vivir similar a la gente, a la conducta de esa generación que fue antes del diluvio, o hasta peor. Cristo lo habló, pero creo que conforme vemos la palabra, la generación de hoy en día está peor todavía. ¿Por qué? Estoy seguro que en ese tiempo, cuando Noé estaba predicando, la gente no tenía una Biblia en sus manos. Pero nosotros sí. ¿Cuántos tienen una Biblia? ¿Y alguna vez te has topado con esa palabra? Tú mismo lo has leído, que el Señor Jesucristo volverá. ¿Cuántos se han topado con un versículo de la palabra que usted mismo lo ha leído, que Jesucristo va a volver? Ahora, usted no solamente ha escuchado una palabra en boca de un hombre o de una mujer, que Cristo pronto viene, y usted no ha visto nada. Usted mismo lo ha leído en la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Por eso le digo, nosotros puede que hasta peor lo que la situación de esta generación en que estamos, porque tenemos una Biblia. Nosotros mismos que sabemos perfectamente que hace 2026 años vino un hombre, y es el mismo Dios, pero vino a ser 100% humano por amor a nosotros. Todos lo sabemos que Cristo vino a morir en una cruz. En repetidas ocasiones se nos han predicado: Cristo vino a este mundo, Él murió por nosotros, murió por nuestro pecado, murió porque nos ama. ¿Y por qué murió? Y ya sabemos, por nuestro pecado. ¿Y cuál es el pecado? ¿Dónde nos llevaba el pecado? El pecado nos llevaba directamente al infierno, y no había forma para que el hombre se salva de eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, su palabra dice: estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, pero sin embargo Cristo murió por nosotros. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Nosotros mismos lo hemos leído. Todo ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, porque lo que ha de venir es terrible. Pero la generación de hoy, similar a la generación antes del diluvio. Leamos para que usted se dé cuenta, aunque es un pasaje tan conocido. Evangelio de Lucas. Eso habló el predicador de los predicadores. Habló el hombre más sagrado, el hombre más santo, que habló esta palabra. Y si Cristo lo predicó, ¿por qué no lo predicamos nosotros? Cristo predicó acerca de esos acontecimientos y nos dejó unas advertencias tremendas. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Leamos para que usted se dé cuenta.
Y Jesucristo habló de dos acontecimientos aquí, sobre dos naciones. Vamos a ver aquí la palabra. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 26. ¿Ya lo tenemos? Oiga, pues usted está leyendo algo que el mismo Señor Jesucristo habló. No habló un apóstol o uno de sus discípulos, sino que usted va a leer las palabras que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuánto lo sabe que Él no falla? Oiga pues lo que dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Estoy leyendo Evangelio de Lucas 17, 26. ¿Qué hacían la gente? Ahora en el versículo 27. ¿Y qué vino? Y vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Los destruyó a todos. Alguien dijo por ahí: entonces de casarse, hermano, ¿es pecado? No es pecado. También al tocar esos temas vienen muchas preguntas. O sea que no podemos tener un día de campo. La Biblia no está diciendo eso. Usted, si quiere, vaya a Puerto San José. Si quiere, vaya a 4 de la mañana o 2 de la mañana, andate si quieres. Regrese 10 de la noche, no hay problema. No es pecado. ¿Me están oyendo? Pero allá lo que le digo: no lo hagas cuando es día de ayuno, día de culto. Y si es día de culto, bueno, es su problema si usted salió, pero usted acomode el lugar, llega en punto en el culto, no hay ningún problema. El problema es el pecado. Ya cuando nosotros, o cuando la gente cristiana toman un día para ir a pasear o no sé, y hora de culto todavía están en pantaloneta en una playa, y es hora de culto. ¿Qué cree que pasa ahí? Ahí sí hay pecado. ¿Qué es lo que estás mostrando ahí? Ahí estás mostrando una indiferencia a las cosas de Dios. ¿Me están oyendo? Entonces nosotros ya no podemos comprar, porque la Biblia dice que esa gente se dedicaron, como dice la palabra. Vamos a seguir leyendo. Comían y bebían. ¿Es pecado comer? ¿Qué dicen ustedes? No, no es pecado comer. No es pecado de poder usted, mi amado hermano, de tomar un momento de relajarse. Aunque en la orilla del barranco ahí, toma un día para relajarse, hombre. ¿Cuándo alaban al Señor, hermanos? No es pecado. No es pecado convivir. Si fuera pecado, nuestro Señor Jesucristo no hubiera llegado un momento a convivir. ¿Cree usted que el Señor llegó un momento a convivir? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Nuestro Señor Jesucristo llegó un momento a convivir. ¿Con quiénes? Con los pecadores. Y por eso cuando vinieron estos fariseos le dijeron: ¿qué clase de maestro tienen a estos? Mira dónde está conviviendo con pecadores, con bebedores. Pero Jesús no estaba haciendo las cosas por querer hacer. Ahí estaba cumpliendo su misión también. Pero como he dicho aquí, la gente dice: comían, bebían, se casaba y se daba en casamiento, hasta en el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. El otro pasaje dice: asimismo como sucedió en los días de Lot. ¿Qué hacían esa gente? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. ¿Y qué pasó? Y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. No sé si están entendiendo algo del mensaje.
No es pecado en comer. No es pecado comer pastel. No es pecado hacer un churrasco. Cuando lo hagas, si quiere, invítame a mí. Cuando alaban al Señor, hermano. No, es que nosotros somos cristianos, debemos de comer solo hierba. Es tu problema. Si tienes posibilidad de comer carne y hierba, comes. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No, es que es pecado. Mira la gente que ahí comía, bebía, se casaban y daba en casamiento. Pero ahí habla de otra cosa. La gente aquí solo se preocupaban en hartarse. Pero la Biblia nos da a conocer, pero a las cosas de Dios eran indiferentes. No lo creían. Se burlaban, despreciaban, rechazaban. No habían tomado en cuenta las palabras, las advertencias divinas de Dios en sus vidas. Y ese fue lo que los llevó a una condenación. Enfrentaron los juicios de Dios. Pero muchas veces malinterpretamos la palabra. Mira, es que la Biblia dice esto y lo otro. Pero aquí vemos la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Y como dice la palabra, vamos a ver el versículo 28. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. No está diciendo la Biblia que pecado sembrar. No está diciendo la Biblia que pecado tener un negocio. No está diciendo la Biblia que pecado construir tu casa. Porque aquí habla de plantaban, edificaban, vendían. Porque si no, usted ya no se va al mercado. Qué problema es, ¿verdad? ¿Por qué no te vas al mercado? Te dirá el esposo. Es que la Biblia dice que la gente que perecieron solo compraban. Por eso ya no voy al mercado. No es así. No es pecado comprar, hermano. ¿Están oyendo? No es pecado vender. Eso ahí te digo, no es pecado tener un negocio. No hay pecado. El problema, en otras palabras le digo eso, el problema no es el trabajo. El problema no es de tener negocio. El problema no es de tener o construir una casa. El problema cuando nos volvemos indiferentes a las cosas de Dios. Ya vamos detrás de todas las cosas terrenales. Ya nos convertimos en una gente ambiciosa, en una gente llena de avaricia, mi amado hermano. Y las cosas de Dios, cuando viene la palabra, Cristo pronto viene, hermano. Hay que buscar de Dios. La gente muchas veces cuando ya entró en ambición o en avaricia dice: no tengo tiempo para escuchar estas cosas. ¿Quién le va a creer a este? ¿Quién le va a hacer caso a esta palabra? Y es ahí donde le digo, tenemos culto en la iglesia, nosotros estamos ocupados en otras cosas. Ahí está el problema. Si no es la primera vez que te predico esa palabra, que la honra y la gloria es para Dios. El Señor ha dejado que usted puede trabajar casi la mayor parte de tu tiempo. Y tenemos culto en la iglesia solo por la tarde y unas 2 veces a la semana. Pero nosotros ya no tenemos tiempo ni para 2 veces, ni para 3 veces, ni para 4 veces venir al culto a la semana. Es que hay mucho que hacer, hermanos. El Señor nos ha dado tiempo suficiente para trabajar. Amén. ¿O no le ha dado tiempo a usted? ¿O Dios no te ha dado tiempo para que usted haga sus quehaceres? El Señor te ha dado tiempo. Hasta su palabra dice: todo tiene su tiempo. Pero el problema, solo nosotros tenemos tiempo para ir al mercado, para ir a pasear un poquito, solo para ir a ver la playa, mi amado hermano. Solo tenemos tiempo para un montón de cosas. Tenemos tiempo solo para el negocio, solo para comprar y todo, y un sinfín de cosas, pero menos para Dios. Ahí está el problema. Si nosotros comprendiéramos eso, esos tiempos de culto que tenemos nosotros, usted se gozaría, mi amado hermano, porque hasta usted va a decir: tan poco tiempo que estamos dando al Señor, y lo aprovecharías. Por eso Cristo Jesús dejó una advertencia tan preciosa, porque Él dijo claramente: la
gente van a vivir similar a la generación, el tiempo de Sodoma y Gomorra y en el tiempo de Noé. Así van a vivir la gente. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dejó una advertencia tan preciosa. En el capítulo 21 del libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas donde estamos, solo vayamos a otro capítulo y aquí terminamos. Aleluya, capítulo 21, versículo 34. Esa advertencia dio Cristo Jesús. Qué maravilloso es nuestro Señor. ¿Sabe por qué nos dejó esa advertencia nuestro Señor? Porque Él nos ama tanto. ¿Y a usted le encanta que le amen? Y Dios nos ama, mi amado hermano. Oye, pues lo que dice, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, dice, no se carguen de glotonería. Y habla de solo pensar, de comer y un sinfín de cosas, y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Y dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Advirtió Cristo? Sí. Como he dicho, Cristo claramente dice aquí: trabajar, tener negocio, tener un trabajo, construir una casa. No hay nada de pecado. No hay nada de pecado ahí. Pecado cuando dejamos a Dios por todas estas cosas y nos olvidamos de que Él va a venir. Y por eso cuando dice claramente su palabra, mirad también por vosotros mismos. En otras palabras dice, tengan cuidado ustedes. Ya han visto. Jesús puede decirnos aquí, y yo mismo lo prediqué: ¿por qué perecieron esa gente? Porque sus pensamientos se fue detrás de lo terrenal, ya las cosas de Dios ni caso, eran indiferentes. Y créame que es lo mismo que está pasando hoy en día con la gente. Se nos predica, hermano, hay que buscar de Dios, hermano. Hay que venir a los cultos, que sea Jesucristo el primero en nuestra vida. ¿Sabe qué hace la gente? Sí, pues, dice, pero yo no puedo. Vayan al culto los que pueden. Y es más, ¿sabe qué hace? Como la gente ya se endurecieron, la gente ya son tercos hoy en día. ¿Sabe qué? Mi hermano dice, es que tan duro que es la palabra que se está predicando. ¿Sabe qué hace la gente por su dureza de corazón? Mejor ya no nos vamos al culto. Es que nos llegan a herir con la palabra. Mejor ya no nos vamos. Eso es lo que hace la terquedad. Pero el humilde, el que cree, el que entiende la palabra, tal como dijo Cristo: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y uno dice, hay que estar velando en nuestra vida, porque cuando usted deja de buscar a Dios, mi hermano, quiero decirle, nos enfriamos. Y por eso cuando Dios dice, velad pues en todo tiempo, orando, nos anima a buscar de Dios. A ver qué vamos a hacer nosotros. No somos ignorantes de lo que ha de venir. Y usted mismo lo sabe, que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder en cualquier momento. En cualquier momento. Si no estoy mal, no sé si en segunda o en tercera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, ¿qué dice ahí la palabra? Claramente lo dice la Biblia, que el Señor no retarda su promesa, dice, como algunos la tienen por tardanza, sino que nos dice el Señor por medio de su palabra, sino que Él es paciente para con nosotros. ¿Quién más nos va a soportar tanto, hermano? Yo creo que nadie más quien va a tener paciencia con los seres humanos tal como Dios lo ha tenido. Tanta paciencia. Y el Señor dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, oiga esto, ninguno. Si a ti te cae mal un hermano, una hermana, usted dice, como quisiera de no ver al cielo. Vaya, eso lo dice usted.
Pero el Señor dice, no queriendo que ninguno perezca. O sea que Dios no mira narices, ojos, cabeza, no. Dios no mira si es barrigón o es flaco, no. Dios anhela salvar a todo mundo, hermano. Y por eso no ha venido, ha retenido su venida, porque, oiga esto, anhela que todos nosotros vayamos al cielo. Por eso cuando dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden a un arrepentimiento. ¿Cuántos aman a Jesús? Pero claramente lo dijo, que esta generación será similar. Y si lo vemos en la palabra, oremos nosotros: Señor, no quiero ser esta generación que fueron condenados, que sufrieron por su pecado, por su terquedad. Ahora, Señor, tú mismo lo has predicado, y se está predicando hoy en día de esa predicación que dio el Señor. Debemos decirle: Señor, guárdanos de esa insensatez. Nosotros, Señor, ayúdanos para que podamos amar nuestra vida cristiana y amar tu palabra, porque lo que queremos es entrar al cielo, o cuando Cristo venga. Tanto que se ha hablado, pronto van a sonar las trompetas. ¿Cuántos quieren escuchar de esa trompeta? Porque solamente los que van a escuchar se van. Los que no van a escuchar solo van a ver. Desapareció la hermana, el hermano, el esposo, la esposa o los hijos. Desaparecieron. ¿Qué pasó? Porque no escucharon nada. Por eso cuando dice la Biblia, como ladrón en la noche. Pero será como ladrón los que se van a quedar. Pero para usted la venida de Cristo no será como ladrón. Porque cuando va a sonar la trompeta y tus oídos espirituales están despierta al sonar de la trompeta, anunciando que el Rey de Reyes estará por las nubes para levantar a su iglesia amada, para ir a celebrar la boda del Cordero. Mientras que aquí en este mundo la gente van a andar para arriba y para abajo buscando una respuesta, y ustedes celebrando las bodas del Cordero. ¿Cuándo quieren ir ahí? Cuando hay día de culto, no anda paseando usted. Cuando hay culto o ayuno en la iglesia, usted debe decir: a la casa de Dios voy a ir, porque es el día para alimentar mi alma. No hay amén. Mejor incline su rostro, oremos, démosle gracias al Padre. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios amado, porque nos diste otra oportunidad de escuchar estos minutos de tu palabra, Señor, y nos has dado a conocer por medio de tu palabra que la gente perecieron por terquedad, por necios, por la dureza de corazón, Señor. Pero lo más peligroso que vemos, que antes de que tú vengas, la gente vivirán igualitos a esa generación. Pero gloria y honra a tu nombre, que aún tienes paciencia con la humanidad, hasta con los cristianos, y están escuchando tu palabra, mi Dios, y estamos oyendo tu palabra. Te damos las gracias. Ayúdanos a valorizar tu palabra, porque queremos irnos contigo cuando tú vienes por tu iglesia amada. En el nombre de Jesús.